Señor presidente, señorías, mire, señora consejera, estoy de acuerdo con usted en una cosa. Para cambiar la realidad hay que empezar aceptándola. Y nosotros la aceptamos. Sí, la aceptamos. Y la aceptamos en el año 2012. Y por eso alcanzamos un acuerdo político con ustedes. Un acuerdo político, por cierto, que viene reflejado aquí. Lo he sacado pocas veces, creo que lo tenía que haber sacado más. Y lleva el membrete del Partido Socialista y de UPyD. Este fue nuestro pacto, claro y transparente. Y aquí venía recogido cuáles eran las prioridades y cuál era el análisis de la realidad que nosotros creímos en aquel momento que compartíamos. Y podemos leer, si usted quiere, la página 8. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y en la página 8 hablábamos precisamente de la reestructuración del sector público asturiano. Por lo tanto, cuando habla usted de lo del sector mastodóntico y me hace alusión a informes donde nos sitúan en una posición en el ranking, otro, no se equivoque, no se dirija a mí, diríjase a sus nuevos socios, que son los que han utilizado permanentemente ese discurso. Al discurso al que yo me acojo en cuanto a reestructuración del sector público es a este diagnóstico compartido con ustedes en el año 2012 y que implicaba una serie de compromisos que ustedes han incumplido a lo largo de esta legislatura. Si quiere, podemos leerlo. La cita es textual y está ahí a la luz de todo el mundo para el que lo quiera ver. No ha habido esa reestructuración del sector público y ustedes, entendí, que también consideraban que era necesaria en aquel momento. Y miren, un presupuesto, ya se lo dije, un presupuesto es política, es la ley más política de cualquier gobierno. Y efectivamente, esto parte de cuáles son las prioridades políticas que ustedes consideran en este momento. Para nosotros, para nuestro grupo, pero no porque lo deduzcamos nosotros de una ideación o de una imaginación, sino porque lo están diciendo todos los análisis económicos, todas las estadísticas, las oficiales y las no oficiales. Asturias tiene un problema, el principal, el esencial, del cual se derivan una serie de consecuencias, una serie de ellas. Y es el crecimiento económico, consejera. El crecimiento económico. Estamos a la cola. Podemos sacar todas las estadísticas. La citaba aquí otro portavoz, que es un informe del que se citaba de la revista Expansión, pero que es de una universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, que ha salido recientemente, que habla de incluso que en el mes de diciembre seremos la única comunidad autónoma que decreceremos. Eso lo dice la Universidad Autónoma, pero es que lo que ustedes recogen en el presupuesto es la constatación de que tenemos un problema que es el crecimiento económico. Y parte de la constatación, porque ustedes hasta lo dicen en la página, parece que es la 25 del informe económico, parten de decir que, bueno, ya sabemos que en Asturias entramos más tarde en la crisis y siempre salimos más tarde. Y eso es la resignación a lo que yo me hacía referencia, consejera, que ustedes se consideran absolutamente incapaces para revertir ese principio. Asturias entra más, es un mantra, Asturias entra más tarde en la crisis, pero permanece durante más tiempo, sale más tarde y, por lo tanto, las consecuencias siempre permanecen durante mucho más tiempo. Y yo lo que le digo es que parto de esa realidad, de la misma que ustedes recogen en el presupuesto, pero desde ese presupuesto, desde esta ley que vamos a votar hoy aquí, hay que hacer algo para revertir esa situación y hay que cambiarlo, a no ser que pensemos, en fin, que la política es puro estoicismo, es aceptar la realidad como es y no y hacer las cosas en función de cómo es y no como nosotros desearíamos que fuese. Y esa es la política en la que ustedes están instalados, puro estoicismo, la realidad es así y no se puede cambiar. Y mire, el presupuesto también efectivamente es números, y claro que hay que hablar de números. Y cuando habla usted de el tema de la deuda, pero si el tema de la deuda, a mí yo le he apoyado las leyes de endeudamiento, algunas, no todas, algunas, efectivamente. Las que no le apoyé fue porque le pedí explicaciones de a qué iba a destinar esa deuda y usted no lo supo explicar aquí. No lo supo explicar aquí porque trató de engañar a esta Cámara, dijo que era para un pago a proveedores y no era para eso, era para otra cosa. Y eso le dieron cobertura a otros, no le dimos cobertura a nosotros. Pero, mire, usted dice, bueno, es que el endeudamiento en realidad no consume capacidad de gasto público. Yo lo que le dije es que el servicio a la deuda, porque lo tenemos que pagar. No le digo que usted no pueda seguir endeudándose más por la parte que destina a amortización de la deuda, efectivamente. Hay un endeudamiento neto de 192 millones, si descontamos lo que hay que pagar
con los 345 millones en amortizaciones. Yo no le he dicho que es que la deuda crezca desmesuradamente o que no estemos en los rankings, digamos, de comunidades autónomas comparativamente en una buena posición. Lo que le he dicho es que por este camino que llevamos, y si la deuda no la destinamos a generar esas políticas de crecimiento y de incentivación de la actividad económica, llegará un momento en que no podremos pagar esa deuda. Y estamos hablando de 484 millones de euros entre gastos financieros y amortización que va a haber que pagar. Y usted dice, como una parte la voy a sustituir por un nuevo endeudamiento y no me computa, no pasa nada. Sí pasa, porque esos 484 millones, que el año que viene serán más, podrían ir a otro tipo de políticas y no van a ir porque no tenemos capacidad y cada año que pasa estamos reduciendo nuestro margen de maniobra. El gasto corriente aumenta 0,2% respecto al presupuesto operativo, el operativo, para el 2014, después de computar las leyes de crédito. Y un 1,5% respecto al último presupuesto aprobado. El que nosotros aprobamos, respecto al que nosotros aprobamos, aumenta un 1,5% y alcanza 3.246 millones. En porcentaje, un 82% del total. Y eso supone que ha aumentado 9 puntos el peso en 6 años. Es decir, hemos aumentado la tarifa impositiva para seguir aumentando, para seguir cubriendo un gasto corriente creciente. Sí, bien, de acuerdo, pero es que la dotación para inversiones se reduce a 330 millones y pasa en este presupuesto a ser apenas el 8%. Hace 6 años era el 25%. Estoy haciéndole la misma comparativa. Hace 6 años era el 25%, hoy es un poco más del 8%. La misma comparativa que le estoy haciendo con lo que aumenta el gasto corriente. Y esos son números. Y por eso le decía, lo importante es para qué políticas nos endeudamos. Porque vuelvo a decir, estamos presos de un círculo vicioso, se lo dije en la comisión. Un círculo vicioso absolutamente pernicioso para Asturias que hay que romper, que hay que cortar, que es más endeudamiento, impuestos más altos, más gasto creciente, por lo tanto, más gasto corriente, perdón, por lo tanto, menos empleo, más gasto social y volvemos a empezar la cadena otra vez. Y hay que invertirlo, hay que invertir ese círculo vicioso y pasar al círculo virtuoso contrario, que es crecimiento, impuestos bajos, menos corriente, bajos o moderados, menos gasto corriente y, por lo tanto, más crecimiento y más empleo. Y, por lo tanto, menos necesidades de gasto social, que yo no digo que no las haya que cubrir, no me ha encontrado nunca usted en esa política. Pero si no somos capaces de invertir esos términos, no ayudaremos para nada a la recuperación económica. Yo creo que hay que aceptar la realidad, como le decía, para cambiarla. Y respecto a la política fiscal, cuando queramos hacer un debate, probablemente es más práctico hacerlo en campaña electoral y se acercan ahora unas fechas propicias para ello. La política fiscal o las propuestas de política fiscal que le he propuesto aquí siempre fueron teniendo en cuenta el entorno, la capacidad de Asturias y nuestro entorno. Y siempre le he dicho, tenemos que caminar hacia situarnos en una media del conjunto de las comunidades autónomas. Y por eso le he pedido medidas que incidan de carácter fiscal, que incidan fundamentalmente en ese punto, en la actividad económica y en el empleo. Y adaptado a las necesidades de las pequeñas y las medianas empresas, que son nuestro tejido empresarial, el que tenemos, el tejido productivo que tenemos. Y es lo que nos están pidiendo. Y eran medidas, si usted lo sabe, las que yo le propuse en este fallido pacto presupuestario, que no tenían esa incidencia fiscal, digamos, en términos agregados, pero sí tenían una incidencia fiscal en términos individualizados en cada una de las empresas muy importantes. Y cuando hablamos de que yo le estoy pidiendo la cuadratura del círculo, es decir, la caída de la recaudación y el aumento de los gastos, no es cierto. No es cierto, y usted ha hecho referencia a una medida que yo creo que debatiremos aquí en el turno de las enmiendas parciales, que es la que hace referencia a las deducciones por Señoría, vaya concluyendo. Y esa, teniendo efectos reales sobre los ciudadanos en el año 2015, no como las políticas que ustedes han pactado, esa no suponía una bajada de la recaudación efectiva en el año 2015, pero sí tienen medidas de incentivación, porque sí suponen una posible ventaja a futuro muy importante en una toma de decisiones, evidentemente, que es la de tener hijos o no tener hijos, que hay que tomarla en el momento presente, no en el momento futuro. Pero tendremos que hablar respecto a eso.
igual que la política de escuelas de 0 a 3 años. Se van a gastar 4 millones, pero se los van a gastar en 2016. Y eso es lo que cuesta la gratuidad de las escuelas públicas de 0 a 3 años. En un presupuesto de 4.000 millones. Yo le pedía para una política que me parece fundamental, y todos hemos dicho aquí que era fundamental, le pedía 4 millones y usted me dijo que no tenía margen. En un presupuesto de 4.000 millones, usted no tenía margen para destinar 4 millones a una política esencial y ha hecho una política de humo que le ha dado cobertura el Partido Popular. ¿De acuerdo? Hubiésemos empezado la negociación por ahí. Oiga, miren, de 4.000 millones no tengo margen ni para movilizar 4 millones dentro del presupuesto para esta política fundamental. Bien. Es el pensamiento único presupuestario que yo le dije, efectivamente, no hay posibilidad de hacer otro presupuesto según ustedes. Y mire, por distender un poco el ambiente, yo creo que como se podría resumir la situación política en la que se encuentra Asturias ahora, de la cual este debate presupuestario es el ejemplo más claro y más vivo, a mí me recuerda mucho a la película Casablanca. La película Casablanca, los dos protagonistas, Ilsa y Rick, dicen aquello: mientras el mundo se derrumba, nosotros nos enamoramos. Y es lo que ha pasado en Asturias. El mundo se derrumba, la corrupción, el círculo vicioso de la falta de crecimiento en Asturias, aumento de las necesidades sociales, y ustedes dos, el Partido Popular y el Partido Socialista, se enamoran. Bueno, pues eso es a lo que asistimos aquí en Asturias. Pero desde luego yo creo que hay enamoramientos por interés y enamoramientos de otro tipo. Aquí hay un puro interés, y es el interés puro y duro de mantener su situación y su estabilidad política. No es el interés de los asturianos y no es el interés de los asturianos el que se refleja en este presupuesto.